Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Carla Oliva y junto con agradecerles a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartirles nuevamente la palabra a ustedes, también quiero agradecer al pastor Ricardo Noblecía por la invitación. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes y esperando que todos se encuentren bien, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, quien tenga el control de cada palabra, de todos los tiempos, Señor, de todo. Sabemos que tú eres soberano, Padre, y es por eso que te imploramos, Padre, que me des sabiduría, Señor, que pueda poner tus palabras, Señor, en mis labios, para que sea tu palabra impartida, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que escuchen. Te pido, Padre, que puedas abrir tú nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra, Señor, y que podamos conocerte aún mucho más y que nuestra fe sea fortalecida. Te damos las gracias por todo, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchen este mensaje y que tu nombre, Señor, sea alabado y exaltado por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te oramos todo esto. Amén. Bueno, como les comentaba, yo les voy a compartir la palabra el día de hoy. Y la palabra la he titulado 6 enseñanzas del primer milagro de Jesús. Por si alguno de ustedes no lo recuerda, el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Y es una enseñanza, al menos una escritura que he estado durante 2 semanas profundizando. Y no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que a veces leen una escritura, pero después empiezan a profundizar y rescatan mucha enseñanza o les permite el Espíritu Santo ver cosas que antes no habían visto con tanto detalle y eso les permite moldear su vida, ¿cierto? Más conforme a la voluntad del Señor. Así que, bueno, como les comentaba, he estado estas últimas 2 semanas estudiando esto, así que les quería compartir 6 breves enseñanzas que he aprendido a través de este texto. El texto principal lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Para que podamos contextualizar el texto, Jesús, está en el Evangelio de San Juan, ¿ya? En el capítulo 1 recordemos que menciona de que Cristo es el Verbo, habla de la divinidad, de la eternidad de Cristo, ¿verdad? Y más adelante comienza cuando cuenta ahí la historia de cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y cuando llamó a sus primeros 5 discípulos, ¿ya? Después que llamó a sus últimos 2 discípulos, que fue Felipe y Natanael, pasaron 3 días. Entonces ese es el contexto, ¿ya? Después de que Jesús llamó a estos discípulos, dice al tercer día, después de eso, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Los teólogos aún no han llegado a un acuerdo de en dónde se encontraba específicamente Caná, pero la Biblia nos detalla que quedaba en Galilea. Dice, y allí estaba la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a el maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de enseñanzas hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Como podíamos ver en el contexto, Jesús estaba en Caná de Galilea celebrando una boda, ¿cierto? Había una boda allí, y no solo estaba Jesús, sino que estaban sus discípulos también. Y también menciona la palabra que allí estaba la madre de Jesús, que es María. El hecho de que hayan estado ellos da a entender que la boda en realidad la estaban realizando quizás algunos familiares cercanos o amigos muy cercanos a la familia de Jesús. Es por eso que estaba María allí presente y estaba también Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Sin embargo, ocurre algo. En esta boda se acaba el vino. Antiguamente, las bodas duraban muchos días, podían durar incluso semanas. Y solía pasar eso, que el primer vino se entregaba a los primeros invitados que llegaban y ya después dejaban como el vino de menor calidad. Sin embargo, ocurre acá un problema, sucede que el vino se acabó. Y María intercede, ¿cierto? Y se acerca a Jesús pidiéndole que haga algo. Y esto es importante porque Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa palabra, ¿qué tienes conmigo, mujer?, era una frase semítica bastante usual, usada por los israelitas de esos años. Era una palabra que manifestaba cierto reproche, pero a la vez distancia también. Si traducimos esa palabra a nuestro lenguaje más coloquial y actual, Jesús le hubiese dicho algo así como, hey, mujer o señora, ¿qué tiene que ver que se haya acabado el vino conmigo? Ese no es mi problema o ese no es asunto de nosotros. ¿Por qué me dices a mí que se acabó el vino? Yo no tengo nada que ver. Se podría interpretar de una forma así. Sin embargo, María, ¿qué dice? Dice, hagan todo lo que él tiene que hacer. Bueno, todo el relato a mí me ha dejado 6 enseñanzas que la verdad es que ha edificado bastante mi vida. Y así como me ha edificado a mí, se las comparto a ustedes hoy, esperando que también pueda ser de edificación a la vida de cada uno de ustedes. La primera enseñanza es que el Señor siempre responde las peticiones. Y no solo eso, sino que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de forma integral. Si nosotros nos fijamos acá en el texto, María no intercede por la salvación de una persona, no intercede pidiendo algún milagro de sanidad o que alguien se bautice y se haga discípulo. No está pidiendo nada que tenga que ver con el mundo espiritual, sino que está pidiendo, está intercediendo por algo súper banal, por algo súper innecesario, se podría decir, si lo comparamos con la salvación o la sanidad física de alguna persona. Ella simplemente estaba intercediendo porque se acabó el vino, ¿verdad? Sin embargo, Jesús pese a que Jesús le reprochó y le dice, mujer o señora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si vemos, Jesús aún así igual respondió. Jesús igual realizó el milagro. Y eso a mí me mostraba de que si Cristo es capaz de responder las peticiones hasta más absurdas que puedan parecer para nuestros propios ojos, ¿con cuánta mayor razón no va a responder a las peticiones que tienen relevancia espiritual en nuestras vidas? Me muestra que Dios es un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, que no solo se preocupa de nuestra salvación, sino que también se preocupa en todo aspecto integral de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso me enseña la primera enseñanza, que así como Cristo se preocupa de las cosas más insignificantes, con mayor razón se va a preocupar también de las cosas más relevantes. Un ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, en la escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y el versículo dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos llama la escritura a no tener ansiedad en nuestra vida, no afanarnos, ¿verdad? Sino que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. María echó su ansiedad en Cristo.
se acercó a Cristo, falta vino, se acabó el vino, era su preocupación. Como mencionaba, el hecho de que Jesús haya estado allí con sus discípulos y su madre en esa boda, da a entender que el matrimonio era de alguien cercano, quizá algún familiar o amigo muy cercanos a la familia de Jesús. Y sucedía en aquellos tiempos que quien tenía que proveer del vino y todo eso era el novio. Entonces, si se acababa el vino, era como una afrenta hacia la familia de la novia. ¿Cómo es que el novio no va a poder proveer el vino necesario para la fiesta, verdad? Y esto fue algo que produjo ansiedad en María. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Quizás era un familiar directo de ella y le preocupaba la reputación de la familia, ¿verdad? Y ella echó su ansiedad sobre Jesús y pidió el milagro. Otro ejemplo de que Dios cuida de nosotros lo podemos ver en la escritura de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 6, del versículo 25 al 34, nos habla el Señor respecto de no afanarnos, ¿cierto? Y muestra varios ejemplos de que Dios viste los lirios, Dios se preocupa del alimento de las aves, y si las aves valen para Dios, ¿cuánto mayor razón vamos a valer nosotros, ¿cierto? Que somos seres humanos, que somos sus hijos. En Mateo capítulo 6, versículo del 25, del 31 hasta el 33, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Como vimos, Jesús respondió al milagro del vino porque el Señor responde nuestras peticiones. Por muy banales o muy insignificantes que puedan parecer nuestras aflicciones o nuestras ansiedades o nuestras preocupaciones, tenemos un Dios que se preocupa de cada una de ellas y en quien nosotros podemos confiar. No es un Dios ajeno. Un reformador antiguo dijo que a Dios jamás nunca nadie que se haya acercado a Él en oración regresó con las manos vacías. Y es verdad, Dios se preocupa de cada de sus hijos a nivel integral, no solo de los aspectos espirituales, sino que también de los aspectos materiales. Entonces, así como María se acercó a Él, nosotros también tenemos la confianza de podernos acercar y poder echar sobre Él nuestras ansiedades, porque Él las peticiones siempre las va a responder. Como segunda enseñanza que nos deja el texto en Juan, es que si nos fijamos nosotros, es que ante el problema, Cristo fue el primer recurso al que acudió María. Y este es un ejemplo para nosotros como cristianos. María podría haber dicho: bueno, se acabó el vino, manden a alguien a que compre más, ¿cierto? O tratar ella de solucionar el problema o delegar el problema en otra persona. Sin embargo, no fue lo que María hizo. María lo primero que hizo, a quien primero recurrió, fue a Jesucristo, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros, cuando algún hermano o alguien se nos acerca y nos comenta algún problema, o tenemos incluso algún problema nosotros, por lo general siempre buscamos dar el resultado, ver la solución nosotros mismos, por medio de nuestros propios medios. Y cuando no encontramos la solución, por lo general, no sé si allá en el Perú, pero acá en Chile suele pasar mucho que de repente hay personas que dicen, un ejemplo: esta persona tiene cáncer o tiene una enfermedad terminal, y el cristiano dice: bueno, lo único que podemos hacer es orar. Y lo único que podemos hacer, lo dicen en un tono como si la oración fuese el último de los recursos que tenemos como cristianos. Y la palabra de Dios nos insta a que la oración no debe ser el último recurso, sino que debe ser el primer recurso en nuestras vidas. Si nosotros nos fijamos, María, el ejemplo que ella hizo, ella no buscó dar solución al problema. Su solución era Jesús. Ella recurrió al Señor y puso ante Él el problema. Sobre Él echó esa ansiedad, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, por ejemplo,
en el libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al versículo 5, dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si nosotros nos fijamos en este texto, parte diciendo: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, ¿cierto? Busquen a Cristo, busquen a Dios. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza, ¿verdad? Todo nos lleva hacia la oración, a buscar nuestra primera solución. Cristo es siempre nuestro primer recurso. Así como María echó su ansiedad sobre Cristo, lo mismo debería ocurrir con todos aquellos que dicen conocer al Señor. Debemos aprender a echar nuestras ansiedades sobre el Señor, porque Él no rechaza ninguna oración que nosotros hagamos. Al contrario, todas las peticiones son respondidas por Él. Que no las responda del modo o con la respuesta que nosotros esperábamos no significa que Él no las responda. Sin embargo, debemos aprender a confiar en el plan que Él tiene, en la soberanía, porque solo Él lo sabe todo. Esto, el segundo punto respecto de que el problema es Cristo es nuestro primer recurso, también nos lleva a la tercera enseñanza que yo pude entender en este texto, es que María intercedió ante Jesús porque lo conocía. Un cristiano que conoce a Jesús, que conoce quién es su Señor, siempre va a recurrir a Él primero, como primer recurso, no como el último. María, de todas las personas que estaban aquí invitadas, María era la única mujer que sabía que Él era el Mesías. Era la única mujer que sabía, ¿verdad?, que había sido revelado a ella que Él iba a ser el Salvador del mundo. Sabemos que Jesús estaba con sus discípulos, pero sus discípulos pensaban que Él era el Mesías, pero aún no se les había revelado a ellos al 100%, como fue revelado a María por medio de un ángel que le anunció la encarnación de Cristo, ¿verdad? María intercedió porque ella sabía quién era Jesús. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿nosotros intercedemos por los demás ante Cristo porque sabemos quién es nuestro Señor? ¿Lo conocemos? María sabía que Cristo podía hacer lo nuevo de lo viejo, sabía que Él podía hacer cosas aproximadamente de la nada. ¿Nosotros conocemos de esa manera al Señor? Y eso me llevaba a reflexionar que cuando nosotros tristemente ocupamos la oración o recurrimos a Dios en oración como último recurso es porque nosotros no lo hemos conocido realmente, no hemos tomado en cuenta lo poderoso que es nuestro Dios. No le hemos tomado el peso, ¿verdad? Lo que significa el Todopoderoso, el Shaddai, el Jehová Jireh y tantos otros títulos que reflejan la naturaleza de nuestro Dios. Entonces nosotros intercedemos porque sabemos quién es Jesús. Cuando alguien nos habla y nosotros decimos vamos a orar es porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que está atento a las necesidades de su pueblo. Sabemos que Dios tiene el poder, que Él nos creó, Él puede hacer y deshacer según su beneplácito y según su voluntad. Entonces, este es un llamado que nosotros tenemos que aprender a interceder por los demás, así como Cristo intercedió por ellos. En este caso, María intercedió en una boda porque se había acabado el vino. Entonces, eso me lleva a reflexionar con cuánta mayor razón debemos interceder nosotros por nuestro prójimo, por la salvación de ellos, ¿verdad? ¿Estamos orando para que Dios salve a algún familiar que no lo conoce? ¿Estamos orando por los presidentes de nuestra nación para que no se aparten las leyes de los estatutos cristianos? ¿Estamos intercediendo por nuestra nación, por nuestro prójimo, por nuestra familia? Es un tema para reflexionar. Como cuarta enseñanza que me da es que la fe siempre va a implicar obediencia.
La fe genuina siempre va a producir frutos de obediencia. En este caso, María esperó las indicaciones de Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mujer, ¿por qué me dices esto a mí que se acabó el vino? Jesús no le dijo, lo voy a hacer el milagro, pero tampoco dijo, no lo voy a hacer. Al contrario, ella, con sumisión y humildad, esperó la orden de Cristo. Ella obedeció. ¿Ella qué dice? Dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. ¿Verdad? Ella esperó en la palabra de Jesús. Cuando nosotros tenemos un problema, algo, nosotros y estamos esperando la respuesta del Señor, echamos nuestra ansiedad sobre Él y vemos que Dios calla, nosotros esperamos en su palabra, esperamos a seguir las ordenanzas de Jesús en obediencia, atentos para poder obedecer. Este es el ejemplo que nos deja, en este caso, María, que ella conocía a Jesús, intercedió a los demás ante Él, echó sobre Cristo su ansiedad y no solo hizo eso, sino que también quedó esperando, ¿verdad? Esperó las indicaciones de Jesús para poder obedecer. No solo ella obedeció, sino que la gente que estaba allí también esperó, ¿verdad? Jesús dijo, llenen las tinajas y la gente, quizás algunos se preguntaban qué pasará, quizás algunos decían, quizás es solo agua, quizás no tenían mucha información sobre lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, la gente obedeció, fue y llenó las tinajas con agua y esperaron las indicaciones que dio Jesús, ¿verdad? Entonces eso nos llama a nosotros a aprender a esperar, ¿verdad? La respuesta del Señor en obediencia. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Moisés, por ejemplo. En Hebreo capítulo 11, del versículo 17 al 19, dice lo siguiente. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta escritura es una escritura que hace muchos años caló muy hondo en mi corazón, porque yo siempre me preguntaba cómo es que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo. Y yo no era mamá en ese entonces, tenía a mi hermano pequeño que tiene autismo. Y yo no, es el amor más cercano que yo conocía en ese entonces sobre el amor de madre e hijo sin tener un hijo. Y siempre me preguntaba cómo es que Abraham estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo, ¿verdad? Y un día leyendo este texto fue como, wow, sucedió que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham lo hizo por la fe, porque él conocía a Dios. Abraham sabía que Dios le dijo que por medio de Isaac iba a tener una descendencia. Abraham sabía que Dios no miente, Dios no es como el hombre, Dios no miente. Si Dios dice que algo hará, es porque Él lo va a hacer. Dios no cambia de opinión, es inmutable. Y no solo eso, Abraham lo conocía de una manera pero tan profunda, que incluso él estaba seguro que Dios, con tal de cumplir su palabra, era capaz hasta de resucitar, tenía el poder suficiente hasta para resucitar a Isaac si es que lo mataba. Ese nivel de comunión tenía Abraham con Dios. Y era ese mismo nivel de comunión que tenía María con Jesús. Ella lo trajo al mundo, ¿verdad? Dios la usó a ella para realizar la encarnación, para que ella lo vio crecer, lo amamantó, lo alimentó. Ella sabía que Él era Dios. Y ese mismo conocimiento el que tenía Abraham. Uno no puede confiar en alguien en quien no conoce. Abraham conocía a Dios. Y esto me lleva a pensar, ¿estamos nosotros conociendo a Cristo como realmente debemos conocerlo? María intercedió porque ella tenía plena fe, ella sabía quién era Él. Jesús le decía, mujer, aún no es mi hora. Jesús, cuando le respondió eso a María, le dio a entender,
señora mujer, todavía no es hora de que yo manifieste que soy Dios. Todavía no es mi hora de morir y resucitar, ¿cierto? De ser glorificado, que la gente sepa que yo soy Dios encarnado. Sin embargo, María lo sabía. Entonces nosotros tenemos esa comunión con Cristo, tenemos esa comunión con Dios, lo conocemos de esa manera tan profunda de entender el poder y la majestuosidad de nuestro Dios. Esa gente obedeció siguiendo las instrucciones de María y de Jesús porque María conocía a Jesús. Ella sabía que Jesús no la iba a defraudar y que haya sido que convierte el agua en vino o no, Cristo iba a ser glorificado. Ella sabía eso. Esto nos lleva a la quinta enseñanza que adquirí del texto, que lo puse, poner la mirada en Cristo y no en el vino. Sucede que dice que cuando llenaron las tinajas, ¿verdad? Y lo llevaron estas tinajas con el vino al maestresala, probó el agua que estaba hecha vino y sin saber él de dónde era, estoy leyendo en el versículo 9, dice, aunque lo sabían los sirvientes sabían que Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? De dónde había salido eso. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio, ¿verdad? Después da al final de que ya eso fue el principio de las señales que entregó Jesús y que no se quedaron mucho tiempo. Sin embargo, el texto me llama la atención que al igual que en Lucas 17:17, cuando nombra la historia de un milagro que realizó Jesús, en donde Jesús sanó a 10 leprosos, ¿verdad? Jesús los sanó y los leprosos sabían quién los sanó. Sin embargo, de los 10 leprosos, 9 se fueron a mostrar, a seguir sus vidas normales, cotidianas, felices, porque ya no estaban aislados de la sociedad, porque estaban curados. Sin embargo, de esos 10, solo uno regresó para glorificar a Dios. Y me llama la atención en este texto que todas las personas pusieron su vista en el vino. Oh, es el mejor vino. No, dejaste el mejor vino para el último, no al principio. Todo el mundo puso su atención en el vino, pero no narra ninguna parte acá de la escritura de si alguno de ellos tuvo interés en quién hizo ese vino. No da detalle la escritura, no dice si alguno preguntó quién hizo el vino, quiero conocer al maestro, tú eres Dios, te quiero seguir. No hay indicio de eso. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. No solo en la vida de las personas incrédulas, sino que también en nosotros mismos los cristianos. A veces acudimos ante el Señor en oración pidiendo que nos haga un milagro o que nos resuelva algún problema que tenemos o que dé solución a algo que nos está produciendo aflicción o ansiedad. Y cuando Dios responde, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos de eso y seguimos con nuestras vidas como si nada. Y tenemos la misma actitud que tuvieron los 9 leprosos, o que en este caso, por lo que yo puedo deducir acá, tuvieron el resto de los invitados. Pusieron la mirada en el vino y no en el autor del milagro, ¿verdad? Entonces, esa pregunta me hace pensar, ¿en qué vino estamos poniendo nosotros nuestros ojos? ¿Con qué intención nos acercamos a Dios en oración? ¿Con qué intención intercedemos por otros ante el Señor? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos glorificarle? ¿O solo esperamos, como decía por allí en uno de estos memes que hay por redes sociales, que decía que algunos usan a Dios como la ambulancia, lo llaman solo cuando tienen una emergencia, cuando tienen un problema? ¿Cómo es nuestra actitud con este Dios soberano? ¿Somos ingratos? ¿En dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿En el vino o en el autor del milagro? ¿En el vino o en Cristo? ¿En qué vino estamos nosotros poniendo nuestra mirada? ¿O estamos poniendo los ojos en Jesús? Entonces, esto es una enseñanza importante. Tenemos que aprender a poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿cierto? Y no en las provisiones o las bendiciones temporales que Él nos pueda dar,
¿cierto? Poner siempre la mirada en el cielo, no en las cosas terrenales. Las palabras nos exhortan mucho a eso. Y como sexta y última enseñanza es que en Cristo vamos de gloria en gloria. Dice la palabra en Apocalipsis que Él hace todas las cosas nuevas, ¿cierto? Y si nosotros nos fijamos acá en el texto, Jesús hizo el mejor vino. De todo el vino decía ahí que dejaron el mejor vino para el final. Y es lo mismo con nuestras vidas. Jesús pudo haber hecho un vino de la misma calidad o un vino quizás de una calidad inferior o un vino cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Jesús hizo el mejor vino para el final. Y eso me enseña que es lo mismo con nuestras vidas. La palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando Dios nos salva, cuando Cristo nos llama, no nos llama para dejarnos en el mismo estado en que nos rescató. Cristo nos llama porque Él se va perfeccionando, nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Nos va santificando cada día más hasta el final de nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Cristo. En Romanos 8 dice de que el que nos conoció, ¿cierto? Nos predestinó para ser hechos hijos conforme a la imagen de Cristo. Dios no nos llamó para hacernos un milagro y dejarnos allí, o para darnos vida nueva y dejarnos en el mismo estado en que nos encontró. No, Cristo nos llama para irnos transformando conforme a su imagen. Por eso dice de gloria en gloria, ¿cierto? Nos va santificando, nos va perfeccionando. Siempre con el mejor vino hacia el final, para cuando Él venga, ¿verdad? Y puedan ser transformados nuestros cuerpos de lo corruptible a lo incorruptible. Entonces, estas son enseñanzas que a mí me ha dejado este texto y que la verdad me ha sido de mucha bendición. Y las comparto con ustedes esperando que puedan ser de edificación para cada uno de ustedes, que podamos mirar cómo están nuestros corazones ante Dios. Lo conocemos de una manera profunda, intercedemos como María, ¿verdad? Estamos intercediendo por nuestros hermanos porque sabemos a qué Dios le estamos sirviendo. Estamos esperando la respuesta de Jesús en su misión, en obediencia, atento a su palabra para poder seguir las indicaciones que Él nos dé. Estamos poniendo la mirada en Cristo y no en el milagro. Y estamos yendo de gloria en gloria como el Señor nos llamó. Así que espero, hermanos, que este mensaje sea de bendición, de edificación para todos ustedes. Y les invito a que inclinemos nuestro rostro para poder orar. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos tenido la fe, Padre, en ti. Si es que no te conocemos de la forma en que tú esperas, Señor, que nosotros te conozcamos. Te pedimos perdón, Señor, si a diferencia de María, Padre, hemos tratado de buscar soluciones en los demás, Señor, cayendo muchas veces en idolatría, que tú deberías ser nuestro primer recurso, Padre, y muchas veces te utilizamos, Señor, como nuestra última carta bajo la manga, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra infidelidad, por nuestra ingratitud, Padre, porque muchas veces pedimos a ti, Señor, en oración venimos pidiéndote, Padre, algo, y cuando tú respondes nuestra petición, incluso como nosotros esperábamos, Padre, actuamos como los leprosos, Señor, y no te damos la gloria como deberíamos dártela, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos permitas conocerte de una manera verdadera, que nos permitas tener una comunión íntima contigo, Señor, que puedas aumentar nuestra fe en ti, Padre, que pase lo que pase en nuestras vidas, nunca apartemos nuestra mirada en ti, Señor, de ti, Padre, que seas tú siempre nuestro sustento, nuestra guía, nuestro auxiliador, Padre, que seas tú siempre nuestro consuelo.
Que seas tú, Padre, siempre el primer recurso a quien nosotros podamos acudir, Padre, porque si no acudimos a ti, Señor, ¿a quién más podemos acudir, Padre, si solo tú eres Dios? Te damos las gracias, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, Señor. Si algún amigo escucha esta prédica y no te conoce, Padre, que pueda tu Espíritu Santo, Señor, guiarle, hablarle a su corazón y que pueda buscar tu rostro, Señor. Porque tú, Padre, tú no mandas a nadie con las manos vacías, Señor. Padre, te ruego por cada hermano que vaya a escuchar esto, Señor, que seas tú glorificado en la vida de cada uno de ellos, Padre. Bendigo, Señor, la vida y la familia del pastor Ricardo Noblecilla, la vida y familia de cada hermano presente, Señor. Y te pido, Padre, que esta enseñanza no quede en el tintero, Señor, sino que se grabe en nuestros corazones, Señor, y que produzca mucho fruto para tu gloria, Padre. Te doy las gracias por todo, Señor, y a ti sea la gloria, la honra, el dominio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te oramos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, hermanos. Que tengan una buena tarde. Les amo mucho en el Señor Jesús y les pido perdón si no se escuchaba bien. Estoy un poco resfriada, así que agradezco sus oraciones por mi salud también y por mi país y las iglesias acá. Que el panorama no está muy bueno, así que le doy las gracias por todo y les bendigo en el nombre del Señor. Que tengan muy buena tarde y que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Chao.